El tema de la semana fue giros y vueltas. Todos los días giros y vueltas y giros y vueltas. Por eso les digo que bailé más que nunca en mi vida. Muchos giros, muchas vueltas. Y la historia central era alrededor de una persona de quien vamos a hablar el día de hoy. Dios no se equivoca. La vida de Pedro. Y es interesante porque el título, lo que buscaba informar es que Pedro tuvo sus altas y bajas, sus giros y vueltas. Tuvo buenos momentos, pero tuvo momentos muy difíciles. Tuvo momentos en donde su fe era celebrada y lo que él comunicaba era bien recibido, y hubo momentos en los que dijo cosas que provocaron que fuera exhortado. Giros y vueltas. Hubo momentos en donde él se mostraba muy valeroso, listo para ir a pelear, pero hubo otros momentos en donde él tuvo mucho temor. Giros y vueltas. Y es en los momentos de temor en donde tenemos que recordar nosotros, no solamente Pedro, sino nosotros, cuando estamos en esta vida en donde muchas veces parece que todo es giros y vueltas. Es en los momentos difíciles donde debemos recordar que no tenemos nada que temer. There's nothing to fear about. Quiero invitarlos a que por favor abran su Biblia en Juan capítulo 6, del versículo 16 al 21. Vamos a continuar estudiando este evangelio de Juan, y cuando menos pensamos ya vamos en el capítulo 6. La porción de la escritura que vamos a estudiar el día de hoy es muy conocida por muchas personas, pero antes de ir ahí me gustaría recordar un poquito del contexto, un poquito de en dónde se encuentra este pasaje después de que el autor Juan nos está narrando. Aparentemente Jesús estaba convirtiendo en una persona muy famosa. En nuestros tiempos, un gran influencer. Miles y miles de personas lo están siguiendo. Miles y miles de personas están sorprendidas por lo que no solamente enseña, sino por lo que hace. Y en algún momento ellos aparentaron o en lo superficial, en sus acciones demostraron que estaban listos para el Mesías, que estaban listos para el gran rey. Pero Jesús conocía sus corazones. Él entendía muy bien la motivación de sus corazones, y dice en el versículo 15 de Juan 6: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces todo estaba como seguramente muchas personas lo habían visualizado. Todo estaba como aparentemente muchas personas lo veían venir. There was a lot of excitement. Finally the Messiah was among them. Estaban muy emocionados pensando que el día había llegado en el que el gran rey iba a establecer su reino. Pero Jesús, que conocía sus corazones, sabía que esas eran motivaciones superficiales. Él sabía que estaban detrás de él no porque lo amaban a él. Él sabía que estaban detrás de él porque querían por fin liberarse de la opresión que sentían bajo los romanos. Entonces, como todavía no era el tiempo del Señor, el Señor se escabulló de entre ellos y se fue a la montaña él solo, a pasar tiempo con él mismo, pero a pasar tiempo con su Padre también. El versículo 16 dice lo siguiente: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Ahora Mateo es más explícito porque esta historia está también en el evangelio de Mateo, y Mateo dice que Jesús los envió, les dijo: vayan a ustedes adelante de mí. Entonces suben a este bote y están cruzando el mar para ir al otro lado de Capernaum. Ahora quiero que imagines nada más qué temporada, qué tiempo tan difícil estaban pasando estos 12 hombres cruzando ese mar.
Habían visto hasta ese momento como el Señor Jesucristo había causado que las multitudes estuvieran respaldándolo. Habían visto ellos como el Señor con su poder y pudo multiplicar un puñado pequeñito de comida para alimentar a las multitudes. Por lo menos 5,000 personas comen. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ese número es importante, porque 5,000 hombres representan 5,000 personas dispuestas a pelear. Cuando consideramos lo que después nos dice Juan, 5,000 personas que estaban dispuestas a hacer un complot, a levantarse como una milicia, a crear una revolución. Eso es lo que Juan está diciendo. 5,000 personas están listas para hacer a Jesús rey. Y luego dice, a la fuerza. A la fuerza. Pudo esto haber sido un gran momento. Pudo sin duda parecerle a los discípulos y a las personas que estaban más deseosas de que hubiera un cambio en la sociedad. Pudo haber sido el momento crucial en donde por fin nos podemos levantar en unidad y pelear, ir detrás de este hombre que tiene poderes milagrosos. Y los 12 van en la barca. Jesús no quiso ser rey. Ya no estaban por proclamar rey. Y Jesús se escabulló y nomás les dijo, váyanse del otro lado del río, al otro lado del mar, al otro lado del lago. Y él se fue para pasar tiempo a solas con su padre. ¿Qué estarían pensando los 12 discípulos cuando creían que ya lo tenían todo? ¿Te ha pasado cuando tu equipo favorito de fútbol, digamos, porque yo sé que hay algunos futboleros aquí, va ganando, el score son 2-0, el minuto es el minuto 80, todo parece que por fin tu equipo va a ganar un gran juego, 5 minutos después 2-1 y todavía te sientes así como que no hay problema, todavía la armamos, todavía lo tenemos controlados, y luego en el minuto 90 2-2. En el minuto 95, ahora le meten otro gol y es el equipo contrario y pierde tu equipo. Bueno, algo así y todavía peor es lo que estaban sintiendo los discípulos del Señor. Pero eso no lo visualizamos, eso no lo observamos, eso no lo platicamos. Pero eran personas que tenían emociones, eran personas que sentían. Eran personas que tenían una idea acerca de quién era Jesús y lo que Él podía hacer. Ellos deseaban que Jesús viviera para sus propósitos de ellos. Ellos todavía estaban aprendiendo que así no eran las reglas del juego, que ellos tenían que vivir para los propósitos del Señor. Y así es que ahora estás tú remando en ese bote. Y a lo mejor te sientes solo y estás desilusionado y estás llorando y estás pensando, ¿por qué, Señor? No estás reinando con autoridad sobre mis circunstancias, sobre lo que yo quería, sobre lo que yo planeé, sobre mis sueños. ¿Por qué no los has hecho realidad? Y sentimos que el Señor está lejano. Jesús sabía que sus discípulos estaban muy decepcionados, como algunos de nosotros tal vez nos sentimos decepcionados de Él porque no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Pero Jesús quería mostrarles que Él tenía mejores planes. Jesús quería mostrarles que Él tenía unos planes mucho más elevados y estaba a punto de enseñarles que Él nunca los abandonaría. Jesús nunca nos abandonará. Así es que aunque estés en ese bote y estés remando y te sientas solo y todo parezca que está en tu contra, Jesus will never forsake you. El Señor no te va a abandonar.
Mira lo que dice el versículo 17: para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Y la palabra clave para mí en este versículo es la palabra todavía. Di conmigo, todavía. Porque que Jesús no estuviera con ellos donde ellos lo quisieran, ellos tal vez lo querían con él en el bote. Y antes de que estuviera con ellos en el bote, ellos lo querían a él liderando una revolución en Galilea. Y me encanta la palabra todavía, porque ellos piensan que están solos, pero hay un todavía que muestra que hay esperanza. Que el autor hace que el que está leyendo empiece a pensar y se dé cuenta qué es lo que viene después de aquí. Si todavía no está Jesús ahí, ¿a qué nos está preparando el autor? El autor nos está preparando a que eventualmente Jesús vendrá a la escena, pero no todavía. Y es en ese todavía cuando nos desesperamos. Es en ese todavía en donde nos desilusionamos. Es en ese todavía en donde no vemos cómo siquiera será posible que Jesús puede hacer algo impactante, algo relevante, algo bueno, algo digno de celebrar. Y lo que no tenemos que olvidar es de que a lo mejor nos sentimos solos y sentimos que ya la situación ha dejado de siquiera darnos a nosotros un poquito de esperanza, que van a estar las cosas mejor. Lo que debemos de saber es que eventualmente vamos a celebrar, porque Jesús siempre llega a tiempo. Tú piensas que no, piensas que se está tardando, pero Él siempre llega a tiempo. Y es hasta que Él llega que tú dices: Jesús, llegaste a tiempo. Si hubieras llegado hace un año, si hubieras llegado hace 3 años, si hubieras llegado hace 5 años a esta situación en donde estaba solterito y nadie me volteaba a ver y nadie me quería, y por más que buscaba coquetear con las muchachas, nadie estaba interesada en mí. Pero gracias, Señor, que llegó a tiempo la bendición. Porque hace 5 años era un patán egoísta, y estos 5 años has preparado mi corazón para amar a mi amada como una reina. Llegó a tiempo la respuesta. Pero mientras estamos remando, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y sentimos que algo falta. No puedo imaginarme un cuadro más triste en este bote. Los discípulos indudablemente están sufriendo, y no solamente es lo que está pasando dentro de su ser, no es solamente lo que está sucediendo internamente, sino también es lo que está sucediendo afuera. Y ahí es donde regularmente está nuestro enfoque cuando pensamos en esta escena. Nunca pensamos que están ellos completamente desilusionados porque el Señor Jesucristo prácticamente rechazó una invitación a convertirse en rey, a ser un caudillo, a ser un revolucionario. Nunca pensamos en eso, siempre vemos nada más lo superficial. Y muchas veces las condiciones externas son las que toman nuestra mayor inversión de tiempo y de cuidado. Pero las situaciones externas muchas veces son muy difíciles también. Mira, están ellos ahora yendo a solas sin el Señor, con ellos en este mar que de repente se empieza a poner muy turbio. Dice el versículo 18: por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picado. Yo no sé quién usa esta terminología, no la usamos aquí en el norte de México, pero a lo mejor en el centro o en el sur o Centroamérica o Sudamérica. El mar estaba picado, quiere decir que eso es lo que se me viene a la mente. El mar estaba picado, estaba agresivo, el aire estaba soplando,
a todo lo que daba y estaba provocando que todo se pusiera muy tenso. The waters grew rough. Y están solos. Pero Jesús tiene un plan. Él siempre lo tiene. Él quería discipular a sus discípulos. Y muchas veces no solamente son las palabras. Cuando hablamos de discipulado, ustedes y yo generalmente pensamos en el contenido teológico que podemos absorber en nuestra cabeza. Pero parte del discipulado es modelar, es demostrar, es dar ejemplos, es crear escenarios en donde vamos a ver si estos niños están aprendiendo. Yo no sé cuándo por fin vas a permitir que tus hijos decidan cuándo es el buen momento para cruzar a la calle. Si no lo haces cuando estén solos, no van a saber qué hacer. Desde chamaquillas, mis morrillas, por un tiempo yo era el que decidía, pero llegó el momento en donde, ok, ahora ustedes deciden y nosotros lo seguimos. Y ellas se ponían, volteaban y decía, ahora ya nos íbamos todos. Y en algunas ocasiones dijeron ahora cuando no era buen momento, no, espérate. Ahí viene un carro. No hacemos eso en lo más mínimo muchas veces. El Señor ama a sus discípulos, no los ha abandonado. La Escritura nos enseña que después de que el Señor Jesucristo fue fue bautizado, terminó pasando un periodo de 40 días y 40 noches con el Señor ayunando sin haber comido nada, y fue tentado por el maligno. Una de las grandes tentaciones fue: póstrate a adorarme y te doy todo lo que veas. Le mostró todos los reinos del mundo, no solamente los reinos presentes, sino los reinos venideros. Puede que el Señor haya visto a los Estados Unidos de América o qué sé yo. Te entrego todo esto si postrado me adoras. El Señor ha escuchado por lo menos a 5,000 personas diciendo: tenemos que hacerte rey. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué es lo que hace Él? Huye de esa tentación. Bueno, ¿que acaso no es Dios? Absolutamente, Él es Dios, pero también fue humano. Por eso Satanás lo tentó de esa manera. Huye para alinearse a la perspectiva del Padre. Huye para ponerse en el lugar que le correspondía estar. Pero los discípulos no hacen eso cuando van en el barco. Ellos no van orando, ellos no van conectando, ellos no van platicando. Hey, ¿por qué razón el Señor pensó así? ¿Por qué razón el Señor reaccionó así? ¿Por qué razón el Señor nos abandonó y se fue? ¿Será que no estaba buena esa idea? No, nada de eso. Ahora no solamente todo el problema interno que están lidiando es lo que tienen que enfrentar, sino ahora tienen que enfrentar el viento recio que está por afuera. Pero Jesús ha proveído un excelente escenario para mostrarles quién es Él. Ellos no escogieron la tormenta. Ellos no dijeron: ok, vámonos por la tormenta. Tú y yo le podemos seguir diciendo al Señor: Señor, ¿por qué? Si yo no quería esto, yo quería esto otro. Tú y yo podemos seguir diciéndolo 1001 vez. Pero estos discípulos, ellos no escogieron la tormenta. La tormenta vino. Sería bueno para ti y para mí darnos cuenta que eventualmente vamos a pasar por medio de una tormenta. Ellos no la escogieron, ellos no la crearon, no fue culpa de ellos. Pero lo que están a punto de enfrentar es la realidad de que ellos no tienen el control de la tormenta. Y es algo que tú y yo debemos de aprender. Entre más temprano, mejor. Porque ¿sabes qué es lo que hacemos en medio de la tormenta? Queremos arreglar las cosas. ¿Y cómo nos ha ido?
Quisiste arreglar tu matrimonio. ¿Cómo te ha ido? Quisiste arreglar a tu hijo problemático. ¿Cómo te ha ido? Quisiste arreglar la falta de tus finanzas con la credit card. ¿Cómo te ha ido? En medio de la tormenta reaccionamos, queremos arreglar la situación y sabes que en parte como papá, como mamá, veo por qué la tentación, sentimos que tenemos que hacer algo, pero no cuando Jesús es más que nuestro rey. Porque nosotros no tenemos el control sobre la tormenta. Él tiene el control sobre la tormenta. Y hasta que no lo entendamos, la tormenta no va a pasar. La tormenta va a seguir ahí. Porque arreglando la supuesta tormenta, la haces un huracán. Arreglando la supuesta tormenta, la haces un ciclón, un maremoto. Quisiste arreglar la tormenta, quisiste tener el control. Y como alguien que me gusta tener el control de las situaciones, cuando estoy en un momento, en un lugar en donde no tengo el control de las cosas, me frustro. Pero Dios nos quiere dar esa clase de experiencia. Y la única manera en la que vamos a tener esa clase de experiencia es cuando vamos a través de la tormenta. Esta semana fuimos a hacer trabajo misionero, un campamento para niños. ¿Sabes cuánto yo organicé de ese evento? 0. ¿Sabes cuánto yo lideré de ese evento? 0. ¿Sabes cuántas ideas que yo tuve para que ese evento fuera más exitoso se tomaron en cuenta? ¿Cuántas comuniqué? 0. Como a alguien que le gusta andar metido en todo y ser líder y organizar y hacer allá, ¿crees que esta semana estuvo muy fácil para mí? No. Ojalá que esta semana haya aprendido unas cuantas lecciones. No fue una tormenta, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no tenía control y tuve que jugar un rol más pasivo, en donde tenía que confiar en el equipo que había organizado, y todo salió excelente. ¿Y sabes cuánto me ocuparon? 0. Así te ocupa el Señor a ti. ¿Sabes cuánto te ocupa? 0. Dile a la persona que está a tu lado: 0. Eres un 0 a la izquierda. El Señor no te ocupa. La tormenta está grande, Él no te ocupa. No necesitas controlar, no necesitas meterte, no necesitas involucrarte. Hazte a un lado mejor. Hazte a un lado. Además, no era la primera vez que algo similar sucedía. Ya había sucedido esa situación en donde una tormenta había venido. Jesús estaba con los discípulos, pero Él estaba haciendo la mini. Él estaba dormidito. Y los discípulos estaban: ¿qué está pasando? Que bien preocupados, despertándolo. Señor, despiértate que nos morimos. Y se despierta el Señor y le dice al viento: cálmate, y a las aguas: quietas. Pero esta segunda tormenta no era una tormenta para calmar. Esta no era una tormenta para tranquilizar. Esta era una tormenta para permanecer. Esta era una tormenta que los discípulos tenían que aprender a aguantar, a esperar, a entregarlo todo. Sus emociones van llorando. Me puedo imaginar a Pedro, va llorando de coraje. Me puedo imaginar a Juan, va su corazón roto.
Cada uno de los discípulos tenían sus diferentes perspectivas. Todos ellos están pensando, ¿cómo es esto posible? Pero ahora no solamente lo interno, ahora es lo externo, y ahora están remando. Y algo extraño está sucediendo. Ahora, ten en cuenta que esta gente sabe lo que está haciendo, porque tienen por lo menos ahí 4 expertos pescadores, personas que saben estar en alta mar, personas que saben remar, personas que entienden cómo funcionan las aguas. No iban completamente solos, pero ahí algo está sucediendo que los tiene a todos intrigados, asustados, desilusionados. Y a lo mejor así te sientes tú, y nadie te ha podido ayudar. Y tu intelecto, tu capacidad, tu experiencia, las instrucciones de la abuela no te han ayudado. Eso es lo que les está pasando a estos hombres. Y lo que el Señor quiere es que ellos permanezcan. Lo que el Señor quiere es que ellos se mantengan confiados. Pero no está sucediendo. No está sucediendo. Están sufriendo en medio de esta tempestad. Pero cuando hay tempestad es porque el Señor quiere darte una experiencia que te va a preparar para un llamado, para un encargo en el futuro. Nadie va a quererte escuchar si no sabes nada de la vida. Por ahí dicen que nadie sabe nada de la vida si nunca le ha dado un beso a una vaca. Yo no sé si eso es cierto o no. Pero lo que sí sé es que en muchas ocasiones la experiencia que tenemos no nos permite ser influenciales en la vida de otras personas. Yo apenas hasta esta temporada me siento respaldado por mi edad. Tengo 45 años y por fin me siento respaldado por mi edad, por mi familia. No que nunca haya tenido su respaldo, siempre he tenido su respaldo. Pero ahora mi hija adulta está casada, mi hija menor tiene 20 años, las dos siguen al Señor. Y eso me da a mí un respaldo en el ministerio. Cuando yo comencé con el ministerio, ¿sabes cómo me decía la gente de la iglesia? Me decían Esteban. No me decían pastor, me decían Esteban. Y cuando se querían atrever a decirme algo parecido a pastor, ¿sabes cómo me decían? El pastorcito. El pastorcito. Imagínate cómo me sentía yo. Tenía que demostrar con experiencia. ¿Me explico? Ahora síganme diciendo Esteban. No tengo ningún problema que me llamen por mi nombre. Pero ya no me siento menos inseguro cuando una persona me dice pastor. Porque ya he pasado ciertas experiencias. Ya me pasó ser consistente y estarle predicando a una cámara por un año. Ya me pasó estar orando por una congregación que no estaba presente. Ya me tocó ser un ministro del Señor a través de una pandemia. Ya me ha tocado estar reagrupando y relanzando a un grupo de personas que ahora son la iglesia que el Señor está formando entre nosotros. ¿Cuántos pastores van a tener el gusto, la dicha de decir frente a una audiencia: yo ya pasé por una pandemia? ¿Ok? Esa fue la tormenta. Yo no soy de esos que les gusta andar haciendo videitos en Facebook Live y tomándose selfies no. Me miro más cachetón y más panzón en el video. ¿Tú crees que voy a andar queriendo hacer eso yo? Claro que no, no tengo la gracia. Esa fue la tormenta. Y pataleé en la tormenta. Y me sentí descorazonado en la tormenta.
todavía parecía que todavía no estaba el Señor en medio de la tormenta. Pero eventualmente me di cuenta que allí estaba Él todo el tiempo durante la tormenta. Todo el tiempo. Y hay dos cosas que podemos sacar del COVID, dos posibilidades que podemos sacar del COVID como personas que seguimos al Señor. Nos enfriamos, pero bien macizo, bien machín, bien heladísimos con las cosas de Dios. O nos pondremos bien candentes y bien apasionados porque el Señor nos ha creado una oportunidad para que tú y yo publiquemos las grandezas del Señor en esta generación, en este tiempo. Y en realidad esa es parte de la invitación que el Señor me ha dado a mí de levantar un nuevo liderazgo. Un liderazgo que no puede seguir liderando como lideraba antes de la pandemia. Un liderazgo distinto, un liderazgo con un carácter diferente. Y la palabra del Señor me ha enseñado esto. Un liderazgo que sea lleno de personas en las que se pueda confiar, personas en las que puedan aprender y puedan enseñar a otras, personas que estén dispuestos a sufrir de acuerdo a lo que dice segunda de Timoteo 2 del 1 al 7. Nadie tan fácilmente va a querer ser un líder de esta capacidad. Pospandemia, nadie va a querer entregar su lealtad incondicional a la obra del Señor. Pospandemia, nadie está dispuesto a aprender. Nos estamos llenando la cabeza de múltiple información por todos lados, pero de aprender para enseñar. ¿Quién va a querer hacer eso? ¿Quién va a querer sufrir? Nadie quiere sufrir pospandemia. Ese es el liderazgo que el Señor me está invitando a levantar. Quiere servir al Señor, que sea sinónimo de quiere sufrir. Un liderazgo en donde seamos soldados y no civiles. Un liderazgo en donde seamos atletas y no fanáticos que se ponen la camiseta para gritar gol o para seguir llorando cuando tu equipo pierde. Un liderazgo en donde pongas las manos en el asadón y no solamente consumas. Eso es lo que aprendí durante la pandemia. Porque la sociedad está más fría y más escéptica en esta temporada que nunca antes. Pero nunca vas a estar listo para lo que viene sin un nivel de sufrimiento que te prepare. No tienes que pelear la tormenta, no tienes que enfrentar la tormenta. Lo que tienes que hacer ahorita, si estás en una situación difícil, es aguantar la tentación de manera que no te vayas a poner bien histérico, bien histérica durante la tormenta. Eso es lo que tienes que hacer. Versículo 19. Pero antes de llegar ahí, quiero decirte que Jesús no se intimida por nuestras circunstancias. Tú y yo somos los que estamos intimidados. Él no está intimidado. Él sabe lo que está haciendo. El versículo 19 dice: habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros. ¿Cuánto será en millas? Cerca de unas 3 millas. ¿Te has subido a un kayak? ¿Te has subido a las lanchitas esas en donde vas en el laguito acá con los piecitos así? 5 o 6 millas. Ahora, la hora a la que se subieron al bote fue en el atardecer, todavía no era oscuro. Los otros evangelios nos dan un poquito más de datos y nos dicen que lo que está en la pantalla, ellos lo van a experimentar en la cuarta división de la noche, que sería entre 3 de la mañana y 6 de la mañana.
Mira, esto es lo que quiero decirte, que estos cuates, a pesar de que ya tenían entre ellos 4 personas que eran experimentadas en el agua, en el mar, en alta mar y toda esa historia, que conocen el terreno bien, porque no están en un terreno que no conocen, conocen el terreno bien, han estado dale y dale y dale por 2 millas y media en por lo menos 6 horas. Andan como los israelitas en el desierto por 40 años, en otras palabras. Nunca habían pasado una noche como la que pasaron. Cuando el Señor les pregunta después de resucitar, ¿han pescado algo? Y dicen ellos, no hemos pescado nada toda la noche. Nunca habían sufrido como esta noche, porque ni pescando estaban. Estaban descorazonados, estaban sufriendo, estaban llorando, estaban enojados. Las inclemencias del tiempo no los dejaban avanzar. La experiencia que tenían de años y años y años en el mar, años y años y años con esta turbulencia, no los está dejando avanzar. Pero de repente, ¿se acuerdan de esa canción de Caifanes que dice, y de repente, ¿no? Ok. Cuando lo leía, eso se me vino a la memoria. Y de repente vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Y dijeron, wow, yes. Ya llegó el Señor. No, ¿sabes qué hicieron? Se asustaron. Se asustaron. Estaban intoxicados. Estaban obsesionados con experimentar los milagros de Jesús, que no conocían a su persona. Y en lugar de que cuando vieron a este individuo caminando por las aguas, estuvieran llenos de algarabía, llenos de gozo, llenos de alegría, se asustaron. Pensaron que era un fantasma. They were terrified. Pero Jesús no se intimida por nuestras circunstancias. Y Él les dijo inmediatamente, no tengan miedo, que soy yo. He told them, it's me, don't be afraid. ¿Qué es lo que estaban pensando todo el tiempo? Eso es lo que me pregunto. ¿Estaban ellos pensando acaso, 3 millas, no llegan a ningún lado, 6 horas han pasado, descorazonados, bien cansados? Estaban pensando ellos, en algún momento pasó por su mente, ahorita va a llegar Jesús, ahorita va a llegar Jesús, ahorita va a llegar Jesús? No, porque en el momento que ven a este ser venir caminando sobre el agua, todo se les ocurre que es un fantasma, pero jamás piensan, es Jesús. Ellos estaban obsesionados con la idea de tener a Jesús como rey. Di conmigo, rey. Ellos lo querían como rey. Ellos no estaban listos para conocer a un Jesús que era Dios. Y luego vemos aquí parte de la historia bien interesante que tú y yo hemos escuchado una y otra vez. Es el relato de Mateo en el capítulo 14, el 28 al 30. Lo voy a leer para ti, que dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Han escuchado esa historia? Bueno, déjame te la platico de otra manera. Había un niño en el campamento que se llamaba Patricio. Di conmigo, Patricio. Patricio era un niño de 11 años. Estas son sus palabras. Él mismo dijo que tiene un cuerpo de un niño de 6 años. Es una personita pequeñita, bien delgadito,
increíblemente inteligente. Patricio se aprendió todos los cantos, todos los versos, todos los movimientos, respondía a todas las preguntas. Patricio andaba al 100 con todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero ¿sabes qué también le pasaba a Patricio? Era el que más fácil se distraía de todos, de todo. Pasaba una mosca, ya Patricio andaba con la mosca. Un compañerito ya andaba haciendo algo extraño por allá y él ya andaba viendo lo que andaba sucediendo. Pero tenía una capacidad de absorber todo lo que estaba sucediendo. Y pienso yo que Pedro está experimentando este evento tan especial en su vida, en donde su enfoque debió de haberse mantenido en el Señor, pero fue como Patricio, se distrajo rápidamente por las olas, por el viento, y se empezó a hundir y a hundir y a hundir. Hasta que dice en el versículo 30, la segunda parte: entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, fíjate lo que hizo el Señor. Ay, Pedrito, cómo te amo. Qué bueno que estaba aquí para ayudarte, ¿verdad? No, ¿saben qué es lo que le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que tú estás pensando que Jesús es, no sé, pues es esa clase de maestro que le dice todo lo que quiere escuchar el estudiante. Así no es Jesús. Jesús te dice las cosas tal cual. Pedro ya había visto muchos milagros. Pedro está viendo que Jesús está caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Y aún así se distrajo y empezó a hundirse. Ya no está en el bote, ahora está solito y se está hundiendo. ¿Te has querido salir del barco? ¿Te has querido lanzar un clavado por tu cuenta y ahora te estás ahogando tú solito? Bueno, esa era la situación de Pedro. Pero tú no tienes que estarte sumergiendo cada vez más en tu situación, porque Jesús está dispuesto a proveernos su compañía en medio del caos, en medio de la tormenta. Él quiere estar ahí, dice el versículo 21. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Hazle así. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron aquí en el verso? Léanlo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ya lo hiciste tú? ¿Ya lo hiciste tú? ¿Ya le dijiste a Jesús: sabes qué, Jesús? Carrillón que me he pegado y no he llegado a ningún lado. Estoy aquí solo y desilusionado y triste y descorazonado, angustiado, afligido, deprimido, ansioso, sin un penny. He perdido lo que más quería. He sufrido como nunca. Jesús, te invito a bordo conmigo. ¿Ya le dijiste a Jesús eso? ¿O todavía no? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque queremos a Jesús como Rey, no queremos a Jesús como Dios. Porque sentimos que tenemos el poder de manipular a un rey, pero sabemos que no tenemos el poder de manipular a Dios. Se dispusieron a recibirlo en el bote y la tormenta terminó. Y eso es lo que va a pasar en nuestra vida. En el momento en que invitemos a Jesús a nuestro bote, el Señor se va a encargar a llevarnos al otro lado del mar. ¿Lo invitas? Él te lleva. ¿Quién va a ser el capitán? Él va a ser el capitán. ¿Quién va a operar el navío? Él va a operar el navío. ¿Quién se va a encargar de decirle a las aguas:
Cálmense. ¿Quién se va a encargar de decirle al viento, deja de soplar? Es más, dame 20 nudos a la derecha o qué sé yo, no sé cómo funciona esa navegación. Empújame poquito, vaya. Él, porque Él no es rey nada más. Él es Dios. Él es Dios. Versículo 21, ya para acercarnos al final. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo notas o no lo notas? Híjole, qué bárbaro, no lo puedo creer. Señor, ayúdame que me ahogo. Este cuate se está ahogando en la orilla. Estos 11 que no están en el agua, que están en el bote, todavía están pensando un fantasma y ya es casi en la orilla. En cuanto el Señor se sube al bote, ¿qué pasa? Llegaron. Tan tan, se acabó la historia. Se acabó la tormenta. Se acabó el sufrimiento, se acabó la aflicción, se acabó la agonía, se acabó el estrés, se acabó la ansiedad, se acabó en el momento en el que Jesús llegó al bote. Tan tan. En ese mismo relato en Mateo, ya nomás lo voy a leer para ustedes. Dice que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, los 11, fíjate lo que le dijeron en el versículo 33 de Mateo capítulo 14. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dejaron de estar descorazonados. No importa si no es rey, aunque sabemos que sí lo es, pero no importa si no es rey. No importa si no hace las cosas como yo quiero, cuando Él quiera. No importa si no lo manipulo. ¿Sabes qué? Él es Dios. Él es Dios. Se postraron y lo adoraron, y por fin ellos se dieron cuenta que el reino del Señor no era de este mundo. Pónganse de pie, por favor.